He aquí, en el pequeño pueblo de Peña de Fernando, un secreto maligno, oscuro y pernicioso, se esconde entre aquellos lúgubres árboles. Aquellos que se atreven a adentrarse en el bosque que rodea el pueblo nunca regresan, o al menos no regresan completos. Era un día de verano como cualquier otro. Un grupo de niños, ajenos al peligro, decidieron explorar el bosque. Entre ellos estaba Timmy, un niño curioso de 10 años que siempre busca aventuras. Pero esa tarde, su risa se ahogó en un susurro. Timmy, atraído por el sonido, se separó del grupo, sin saber que ese susurro provenía de algo que había estado esperando su llegada durante mucho tiempo. Mientras Timmy avanzaba, el ambiente se volvía más denso, pesado, asfixiante, como si el bosque mismo estuviera respirando. Al mirar atrás, vio a sus amigos, pequeños puntos de luz en la oscuridad, pero el susurro lo envolvía, lo encerraba. Un momento después, un grito desgarrador rompió el silencio. Fue de Sara, su mejor amiga, quien se había dado cuenta de su ausencia. Pero cuando llegaron a buscarlo, empapada en un terror indescriptible, solo encontraron su vieja gorra del Barcelona. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas y después en meses. La búsqueda de Timmy se convirtió en una obsesión por todo el pueblo. Los padres, el sheriff, todos, propios y ajenos, buscaban en el bosque, pero el bosque siempre guardaba su secreto. Las noches se llenaban de susurros, voces que llamaban a aquellos que se han perdido. Timmy, ven a jugar. Un año después, Sara, incapaz de olvidar a su querido amigo, decidió volver al bosque. Tras un par de horas, cerca del árbol más viejo del bosque, encontró un viejo diario enterrado cerca de la base. Las páginas estaban llenas de historias sobre niños desaparecidos, pero una página llamó su atención. Decía que el bosque se alimentaba del miedo, que cada niño desaparecido se convertía en parte de él. Aquellos que escuchaban los susurros no eran solo llamados, sino trampas que los atraían a un destino oscuro. Decidida a salvar a Timmy, Sara dejó de lado el diario, lanzando en un grito su desafío a aquella maligna entidad. Timmy, estoy aquí. Resonó por todo el bosque en un profundo eco, y entonces los susurros se detuvieron. Un frío helado recorrió su espalda y de las sombras de aquel maligno bosque emergió una figura. Un niño con la mirada perdida, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Sara corrió hacia él, pero el bosque comenzó a moverse, los árboles cerrándose a su alrededor. Timmy extendió su mano, pero una sombra oscura se interpuso. No puedes llevártelo. Al amanecer, el bosque parecía tranquilo, pero los susurros nunca cesaron, y en Peña de Fernando, cuando los niños se acercan al bosque, sus risas se convierten en ecos, y el viento siempre susurra los nombres de aquellos que nunca regresaron. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y estos en años, mas nunca se volvió a saber de aquellos niños que en aquel oscuro, maligno y pernicioso bosque se perdieron para siempre. En lo más profundo del cosmos, donde las estrellas se desvanecen en un manto de oscuridad infinita, habita una entidad cuya mera presencia distorsiona la realidad. Su nombre ha sido olvidado por el tiempo, borrado de las memorias de los dioses menores, pero aquellos que lo conocen lo llaman el exiliado. Los pocos que han oído su susurro lo describen como un eco más allá del espacio y el tiempo. Dicen que su voz no puede ser oída, solo sentida, y que una vez que te alcanza, nada queda de ti. Te consume lentamente, alimentándose de tu cordura, devorando tu esencia hasta que no eres más que una cáscara vacía. En 1924, un grupo de arqueólogos descubrió un manuscrito perdido en una tumba olvidada bajo las arenas del desierto de Arabia. El texto hablaba de un dios enterrado bajo el océano, más allá de cualquier punto conocido por el hombre. Un dios al que se le rendía culto en los tiempos prehumanos, cuando la tierra era un lugar joven y la humanidad
no era más que un susurro en el viento. Los hombres que leyeron el manuscrito comenzaron a tener visiones. En sueños veían un océano negro, donde algo colosal, imposible de describir, yacía dormido. La mera idea de que tal ser pudiera despertar les hizo perder la razón. Pero uno de ellos, un hombre llamado Elías Salazar, fue más allá. Creyó que podía encontrar al Dios y decidió embarcarse en una expedición para hallar su morada. Elías Salazar y su tripulación navegaron hacia lo desconocido, siguiendo las coordenadas del manuscrito. Cuanto más se acercaban a su destino, más extraños se volvían los cielos. Las estrellas parecían deformarse y el mar comenzaba a emitir un brillo púrpura iridiscente, como si estuviera vivo. El día en que llegaron al punto indicado, el mar se calmó, pero no era una calma natural. Era la quietud que precede a un desastre inimaginable. De las profundidades del océano, un ser empezó a emerger. Era imposible de ver en su totalidad, pero lo que Salazar vio lo volvió loco. Descripciones fragmentadas hablan de tentáculos que se extendían más allá del horizonte y ojos que no eran ojos, sino agujeros que tragaban la luz misma. En su diario, las últimas palabras que Elías escribió antes de desaparecer para siempre fueron: No es un Dios, es la ausencia misma de la creación. Nos hemos equivocado al venir aquí. Su susurro me llama. Debemos servirle o perecer. El exiliado no es un Dios en el sentido tradicional. Es el vacío que existió antes de que el universo naciera. Es la oscuridad eterna que desea consumir todo lo que conocemos. Y su susurro aún se escucha en los lugares más remotos del mundo. Dicen que los elegidos por el exiliado son atraídos a lugares olvidados, en los rincones más oscuros del planeta, donde el espacio y el tiempo no funcionan de la misma manera. Y una vez que lo encuentran, no hay vuelta atrás. Su voluntad es exiliada y se convierte en la suya. Su cordura, un sacrificio inevitable. Así que si alguna vez encuentras un manuscrito antiguo, con símbolos que no puedes entender, o escuchas un susurro en el viento que nadie más parece notar, tal vez sea mejor dejarlo todo, porque podría ser el exiliado y él ya te ha elegido. El susurro del exiliado. El terror cósmico del que jamás podrás escapar. En un remoto pueblo, donde la niebla nunca desaparecía del paisaje, existía una antigua biblioteca que había estado cerrada durante años. Se decía que quien cruzara sus puertas jamás regresaría. La leyenda contaba que una sombra oscura habitaba entre sus estanterías, devorando el conocimiento de aquellos que se atrevían a leer los libros prohibidos. Un grupo de amigos, intrigados por la historia, decidió explorar la biblioteca una noche. Armados con linternas y un poco de valentía, se adentraron en el edificio. El aire era denso y un escalofrío les recorrió la espalda al cruzar el umbral. Las estanterías estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el silencio era casi ensordecedor. Mientras exploraban, encontraron un libro grueso en una mesa en el centro de la sala. La portada era de cuero desgastado y tenía un símbolo extraño grabado. Sin poder resistir la tentación, uno de ellos, Tomás, lo abrió. Las páginas estaban llenas de textos en un idioma desconocido y dibujos inquietantes. A medida que leía en voz alta, un viento gélido comenzó a soplar, apagando sus linternas. El grupo sintió una presencia. Susurros escalofriantes llenaron la sala, como si miles de voces reclamaran lo que les pertenecía. De repente, la figura de un hombre apareció entre las sombras, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. Era el guardián de la biblioteca, condenado a proteger el conocimiento prohibido. Has despertado lo que estaba dormido. Dijo la figura, su voz resonando como un eco. Ahora deberás pagar el precio. El pánico se apoderó de los amigos. Intentaron salir, pero la puerta se había cerrado de golpe. El guardián levantó su mano y las estanterías comenzaron a moverse, formando un laberinto que los atrapaba. Uno a uno comenzaron a desaparecer,
absorbidos por la biblioteca, sus gritos ahogados por el murmullo de los libros. Solo quedó Clara, paralizada por el terror, que recordó una historia que había leído sobre el poder de los nombres. Con un hilo de voz, empezó a invocar los nombres de sus amigos, uno tras otro, tratando de romper el hechizo. Cada vez que pronunciaba un nombre, la sombra del guardián se debilitaba un poco, hasta que al final gritó el nombre de Tomás con todas sus fuerzas. La figura se detuvo y en un último acto de desesperación, el guardián se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Las estanterías volvieron a su lugar y la puerta se abrió lentamente. Clara, temblando y exhausta, salió corriendo de la biblioteca, con lágrimas en los ojos por sus amigos desaparecidos. El pueblo, a partir de ese día, vivió en un silencio inquietante. La biblioteca siguió cerrada, pero Clara sabía que la sombra nunca había desaparecido por completo. A veces, en la oscuridad de la noche, podía oír susurros que la llamaban, recordándole que el conocimiento tiene un precio y que la curiosidad puede llevar a lugares de los que nunca se regresa. Si te han gustado estas historias, deja tu like y suscríbete a este canal para escuchar más.